El título de este sermón es Libertad. Antes de comenzar, abramos con una palabra de oración. Nuestro amado Padre Celestial, gracias por proporcionar libertad en la tierra de la esclavitud. Bendícenos con tu presencia, que tus ángeles nos protejan en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que en otras palabras, no puedes elegir vivir en pecado sin elegir la muerte al mismo tiempo. Por otro lado, no puedes elegir la vida sin elegir la obediencia. En otras palabras, la obediencia es parte del paquete cuando se trata de la vida. Ahora, Jesús es quien proporciona la vida, pero viene al precio de la obediencia. Y la Biblia está llena de historias sobre la esclavitud y la libertad y la elección entre las dos. Me pareció muy interesante que si tú estudias la Biblia y miras las diversas traducciones, entonces tú encontrarás que la versión King James no tiende a usar la palabra esclavo o esclavitud en gran medida. La King James usa la palabra esclavo solo una vez y luego está en cursiva. En otras palabras, está implícito en realidad que no está allí. Y el verso en que ellos lo usan es Jeremías capítulo 2, verso 14. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo nacido en casa? ¿Por qué está malcriado? En otras palabras, en realidad no se trata de la esclavitud. Está haciendo una pregunta. Y ni siquiera está en el original. La NIV, por ejemplo, como la mayoría de las traducciones modernas tienden a hacer, le gusta usar la palabra esclavo. Y la NIV usa la palabra esclavo 94 veces. El plural de esclavo, la NIV lo usa 86 veces. Y de nuevo la King James lo usa solamente una vez. Y nunca en conexión con el pueblo de Dios. Solo lo usa en un caso. Y ese es el Apocalipsis capítulo 18, 13. Donde habla de lo que constituye a Babilonia y lo que se encuentra dentro de Babilonia. Y menciona mercadería como canela, olores, ungüentos e incienso y vino y aceite y flor de harina y trigo. Y eso parece tener una connotación religiosa, si nos fijamos en la tipología. Y entonces contiene bestias, y ovejas, y caballos, y carros. En otras palabras, contiene otras mercancías. Y también tiene un componente militar en los carros. Y luego, y los esclavos, y las almas de los hombres. Entonces, el único lugar en la King James donde realmente encontramos esclavitud es en Babilonia. Me pareció muy interesante. Habrá esclavitud en Babilonia. Y tenemos que mirar este tema muy de cerca. Cuando se trata del reino de Dios, no existe tal cosa como enseñorearse de los demás. No existe tal cosa como un espíritu dictatorial. Leemos en los testimonios a los ministros que Dios no ha designado a ningún hombre para que sea consciente de la conciencia de su prójimo. No es prudente imponer tanta responsabilidad a un oficial que se siente obligado a convertirse en dictador. No será así entre vosotros. Dios se trata de la libertad. Babilonia se trata de la esclavitud. Si volvemos a la historia del Antiguo Testamento, entonces estudiamos este tema detenidamente. Y eso es particularmente relevante en términos de los tiempos que estamos viviendo y que se nos presentan hoy en día. Éxodo capítulo 6, verso 5 dice: Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen en servidumbre, y me he acordado de mi pacto.
Entonces, en vez de la palabra esclavo, la versión King James utiliza la palabra servidumbre o sirviente. ¿En qué tipo de esclavitud estaban? ¿No tenían libre albedrío? Bueno, deben haber tenido algo de libre albedrío, porque en algún momento los fariseos incluso le dijeron a Jesús, nunca hemos estado en cautiverio, no ese tipo de esclavitud, en cualquier caso. Entonces, ¿qué tipo de esclavitud era? Deuteronomio 26, versículo 6 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y nos impusieron dura servidumbre. Y Dios miró la aflicción de su pueblo, y en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual, con una aplicación espiritual, Él quería liberarlos de la esclavitud. Hubo una atadura literal, y luego hay una atadura de un nivel superior, a saber, la atadura del pecado. Y Cristo vino a liberar a los cautivos. Así que si leemos en Éxodo capítulo 6, dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con una mano extendida, brazos grandes y con grandes juicios. Yo creo que la humanidad está en la esclavitud egipcia. Esa es la esclavitud del pecado. Pero también se encamina hacia una esclavitud física, como fue el caso de los hijos de Israel. Y que Dios quiere librar a todos de la carga del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero también quiere liberarlos de la esclavitud física de Egipto. Y Él lo hará con gran juicio. Leer el libro de Apocalipsis dice, en Éxodo capítulo 13, versículo 3 leemos, y dijo Moisés al pueblo, acordaos de este día, en que salisteis de Egipto, de casa de servidumbre, porque el Señor os sacó de este lugar con manos fuertes. No comeréis pan leudado. Es interesante, no se comerá pan leudado. Bueno, sabemos que pan leudado es pecado. De modo que si eres liberado de la esclavitud espiritual del pecado, entonces no se debe permitir que ningún pecado entre en tu sistema. Por lo tanto, no coma pan leudado. Es un hermoso símbolo que explica cómo una vez liberado de esta esclavitud, tú eres libre y no puedes permitir que el pecado vuelva a entrar. Y es por eso que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Remueve el pecado o la levadura del pecado, como dirían los americanos. Y luego Deuteronomio 6:12 dice, cuídate, pues, de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que aquí hay una advertencia. La gente tiende a olvidar que ha sido liberado de la esclavitud y algunos incluso tienen la tendencia de querer volver a la esclavitud. Deuteronomio 8:14. Entonces tu corazón se enaltecerá y por lo tanto busca al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Algunos van más lejos, diciendo cuál fue el propósito de que Cristo viniera a este mundo para liberar a la humanidad. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo viniera a este mundo? Para liberar a la humanidad de la esclavitud. En Lucas 4:18, citando a Isaías, dice, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar liberación a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y si leemos en Isaías 58:6, es similar. ¿No es este el ayuno que yo escogí?
para soltar las ligaduras de la maldad, para desatar las pesadas cargas y para dejar en libertad a los oprimidos y para que rompáis todo yugo? Creo que es bastante claro que Dios está en el negocio de quitar la esclavitud. Dios está en el negocio de la libertad. Dios está en el negocio de la libertad de pensamiento. El enemigo está en el negocio de la esclavitud. Y es por eso que hay esclavo en Babilonia. Cuando tú retrocedes en la historia, incluso antes de que se creara la humanidad, había una guerra en el cielo. Y Satanás estaba en desacuerdo con el gobierno de Dios. Él sintió que la ley de Dios era muy restrictiva y que Sartara, siendo como él y los ángeles, ellos no deberían estar sujetos a tales restricciones. Estaban demasiado exaltados para algo así. Eran una norma en sí mismo. Ellos no necesitaban reglas y regulaciones. Y se rebelaron contra el gobierno de los cielos y se rebelaron contra la ley de Dios. Y se rebeló contra el que ocupaba la posición de autoridad, es decir, Jesucristo. Él quería tomar el lugar de Jesucristo. Él quería ofrecer un gobierno alternativo. Y sus seguidores le creyeron. De hecho, muchos de los ángeles le creyeron. Y la cosa triste es que él perdió su lugar y bajó a esta tierra como un león rugiente, sabiendo que su tiempo es corto, y logró engañar a Adán y a Eva y colocarlo en la esclavitud del pecado. Y las consecuencias la vemos en este mundo. Muchos hoy tienen una concepción totalmente equivocada de lo que es Dios y sus atributos. Lo encuentran como un capataz severo. Esta es la imagen que se ha pintado. Él es quien restringe la libertad con leyes. Y Satanás prometió liberarnos de esas leyes. Haz lo que tú quieras. Es toda la ley. Esas fueron sus palabras. Pero el gran problema es que una vez que elimina un conjunto de leyes, eventualmente se ve obligado a introducir otras leyes para reemplazarlas. Pero a él no le importó, porque esas leyes al menos serían sus leyes y no las leyes de Dios. Su problema es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es contraria a su carácter. Su carácter es de egoísmo y el de Dios es de altruismo. Dios es benévolo, Satanás es dictatorial. Por lo que los dos espíritus chocarán hasta el final de los tiempos. Así que Satanás hoy tienta a hombres y mujeres a desobedecer con la promesa de que en la desobediencia encontrarán la libertad y que se volverán como dioses y podrán por sí mismos determinar lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos a nadie más. Pero por otro lado, establece contrapartes humanas para tomar el lugar de Dios y la gente se vuelve dependiente de lo que este dictador tiene que decir o lo que este político tiene que decir o lo que la ciencia tiene que decir. Y tenemos que escuchar la voz de la ciencia, dicen ellos, porque la ciencia siempre tiene la razón. ¿Tiene la ciencia la razón cuando se trata de la teoría de evolución, en la que se basa gran parte de la ciencia en el mundo de hoy? ¿O podemos elegir dónde queremos estar en armonía con este Dios llamado ciencia? ¿O esos dioses llamados pastores o predicadores o políticos o presidentes? ¿O algunas personas más sabias que otras? ¿Y cómo gobernar? ¿Y qué forma de gobierno estamos viendo? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Nos dirigimos hacia la libertad? ¿O nos dirigimos hacia la esclavitud y la servidumbre? Con la libertad
viene la responsabilidad, gran responsabilidad. La libertad no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras. Libertad significa que te preocupas por tu hermano. Libertad significa que tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es difícil para aquellos que ahora tienen una actitud egoísta. ¿No es extraño hoy que Satanás haya tenido tanto éxito en vender su teología? Que incluso las iglesias del mundo son las que dan licencia al pecador para pecar. Porque afirman que la ley de Dios era demasiado restrictiva y que Dios cometió un error al hacerla y ha quitado su ley. Pero Jesús no vino a cambiar la ley. Él vino a defenderla. Él vino a vivirla. Él fue el ejemplo vivo de ella. He venido a hacer tu voluntad. Un cuerpo me has creado. Así que tenemos esta dicotomía en el mundo. Y la razón para la que tenemos una infidelidad tan extendida en el mundo es porque las iglesias predican que la ley de Dios está eliminada. A menudo predican esto sobre las bases de una de las leyes que según ellos ya no es vinculante. Es a saber, el cuarto mandamiento. Y cuando son confrontados con la palabra de Dios que ordena claramente su obediencia al cuarto mandamiento, entonces están dispuestos a desechar toda la ley entera para deshacerse solamente de ese mandamiento, pero luego reemplazarlo con sus propias leyes y ser aún más restrictivo que nadie cuando se trata de la implementación y el cumplimiento de esas leyes. Necesitamos hacer estas cosas prominentes en el mundo. Y quisiera que el pueblo de Dios despertara a la circunstancia de nuestro tiempo, porque lo que viene va a ser muy destructivo y tan perjudicial que la Biblia lo llama un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Si nos remontamos a la cristianidad primitiva, esos primeros cristianos, bajo el liderazgo de los discípulos, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál era su ambición en la vida? Esas personas llegaron a todo el mundo. Decimos hoy que es imposible llegar al mundo, pero esos 12 discípulos llegaron al mundo entero en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál fue su impulso? Ellos tenían dos motivos, y solo dos motivos. Ellos querían ser como Jesús. Ellos querían apropiarse del carácter de Jesús. Ellos querían caminar como Jesús, querían vivir como Jesús, querían ser obedientes como Jesús. Ellos querían reflejar su carácter, querían ser revestidos de su justicia. Y la otra que tenían era quemar el deseo ardiente de salvar almas. Si eso falta, si no tenemos un deseo ardiente de salvar almas para el reino de Dios, entonces nunca seremos aptos para la lluvia tardía. ¿Por qué estaban calificados para recibir la lluvia temprana? Estaban capacitados porque tenían un deseo ardiente de salvar almas y Dios les dio los instrumentos para que lo hicieran. ¿Sabías que la lluvia tardía será mayor que la lluvia temprana? Porque la lluvia temprana fue local, pero la lluvia tardía será universal. Veremos señales y prodigios y milagros bajo la lluvia tardía. Pero si nuestro carácter no está en armonía con el carácter de Cristo, y si los anhelos de nuestro corazón no están en armonía con los anhelos de Cristo, quien estuvo dispuesto a venir y morir para salvar las almas perdidas, entonces habremos perdido el tren. No existe tal cosa como la libertad del pecado, porque el pecado es el peor de los carceleros. La justicia de Cristo es lo único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Debemos tener fe
en el sacrificio expiatorio de Cristo. Debemos tener fe en su habilidad para librarnos de todo mal que no podamos enfrentar nosotros mismos. Y por lo tanto, por fe, debemos agarrarnos y andar en el camino. Hubo dos cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Él fue un ejemplo vivo de obediencia. Y en segundo lugar, Él pagó el precio por toda la humanidad. Ahora, en este andar cristiano y en el mundo cristiano ha habido mucho tumulto. Se ha derramado mucha sangre. Millones y millones y millones de personas fueron torturadas y martirizadas por causa de su fe. Y eventualmente, cuando hubieron escapado a esta nueva tierra, los Estados Unidos de América finalmente redactó una constitución que prometía la libertad de las persecuciones por motivos religiosos. Pero la Biblia dice que esa libertad será erosionada y que esa constitución será violada y que la persecución volverá a levantar su fea cabeza y que no habrá compra y venta y que habrá una implementación de la marca de la bestia. Y si tú no la aceptas, sufrirás la pena de muerte. Y el mundo se está moviendo rápidamente en esa dirección. Quiero comparar los dos sistemas, el sistema de Dios y el sistema de Satanás. Y luego debemos tomar una decisión con cuál de los dos queremos alinearnos. En las circunstancias actuales, está muy claro, déjame decirlo. Si tú tienes un problema, digamos que tú eres un ciudadano de los Estados Unidos y tú tienes un problema y estás siendo perseguido por motivos religiosos, entonces tú puedes recurrir a la ley. Y la ley tiene que defender la Constitución. Si no es así, entonces puedes recurrir a una ley superior, que resulta ser la Corte Suprema. Y la tarea de la Corte Suprema es defender la Constitución. Pero si se erosiona la Constitución o si se modifica la Constitución, entonces tampoco ya tiene más ese recurso. Ahora, cuando se trata de la Biblia y de Dios, también hay una Constitución. Es a saber, la Biblia. La Biblia es nuestra Constitución, es un documento legal que te dice cuáles son las condiciones para ser parte integral del reino de Dios. Y esta Constitución cristiana está respaldada por Dios mismo. Y Dios es el juez de la Corte Suprema. Entonces, si tus derechos son violados y tú eres parte del reino de Dios, entonces tú puedes recurrir a este juez y puedes orarle para que te haga justicia. Y como juez de todo el mundo, eventualmente Él lo hará. Él hará que este mundo se doblegue. Así que tenemos estos dos poderes y ellos están en conflicto entre sí. Ahora, si tomamos a Dios y nos preguntamos, ¿quién es dueño de todo en este mundo? Entonces la respuesta claramente es, de acuerdo con las Escrituras, que Dios es dueño de todo. Salmos 50:10. Porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y mías son las fieras del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío, el mundo es mío, y su plenitud. Dios lo reclama como suyo. Hay otro que reclama la propiedad. Cuando apareció en el cielo en el concilio y Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? El libro de Job dice, yo vengo de andar por la tierra. Eso significa que él la reclamó como su territorio. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y estuvo en el desierto de la tentación,
Satanás le ofreció los mundos si él se inclina y lo adora. Tú no puedes ofrecer el mundo si el mundo no es tuyo. La Biblia lo llama a él el príncipe de este mundo. Pero Dios es el dueño. Pero hay otro que dice que es el dueño. Y es un usurpador que dice ser el dueño. Y habrá un choque entre estos dos. Y estamos atrapados en el medio. Así que permítanme ir a la historia de José y Faraón. Porque creo que esta historia contiene muchas lecciones hermosas. Lecciones hermosas. Algunas de ellas difíciles de entender. En esta historia, que sirve de tipo y hasta de alegoría, aunque fuera una realidad, Faraón representa a Dios el Padre. Y José representa a Jesús. Es un tipo de Mesías. Y hubo hambre en la tierra. Hambre literal. Pero por supuesto, también puedes aplicar el hambre espiritual que viene con el pecado. Ambos son aplicables. Pero si miramos la hambruna literal, ¿qué pasó con la hambruna literal? Bueno, el mundo se quedó sin comida, se quedó sin granos, y José, durante los años de abundancia, había almacenado el grano. Y él tenía el control del grano. Entonces, tipológicamente, Jesús es el que controla el grano. En otras palabras, Él puede darte el pan de vida y tú puedes recibirlo de Él o puedes rechazarlo si quieres. Pero vayamos a verlo desde un aspecto físico. Así que cuando llegaron los años de hambre, vendió la comida a la gente. ¿Con qué la compraron? Con dinero. Pero finalmente, debido a que hubo una hambruna, ya no tenían ingresos. Los ingresos desaparecieron. No había más ingresos. La economía colapsó, y digámoslo así. Y eventualmente no tenían más dinero para comprar comida. Entonces, ¿de dónde sacaban la comida? Bueno, todavía estaban almacenadas en abundancia porque Faraón y José lo habían almacenado todo. Por lo que tuvieron que vender sus activos y finalmente no poseían nada. Nada. Faraón era dueño de todo. Ahora, en la historia, por supuesto, la tipología donde Faraón representa a Dios el Padre y José representa al Hijo, a Jesucristo, ellos son dueños de todos. Pero hay una diferencia cuando se trata de los redimidos, porque los hermanos de José también vinieron a comprar granos. Ahora Faraón es dueño de todo. José distribuye el maíz. Satanás quiere ser el más alto, por lo que él quiere poseer todo y distribuirlo en sus términos. Entonces los sistemas son en realidad muy similares, pero el carácter de los dos propietarios es totalmente diferente. Los hermanos compraron grano. Así que aquí vienen los hermanos de José y compraron grano. Pero cuando regresaron, su dinero estaba en sus costales. Así que el grano no les había costado nada. El grano no había costado absolutamente nada. Lo consiguieron gratis, lo que le creó un gran temor entre ellos. Y eventualmente, cuando regresaron por más granos, se les devolvió el dinero nuevamente. Ellos compraron por nada, pero los egipcios tuvieron que pagar. Así que hay una diferencia entre los hermanos y los egipcios. Los egipcios entraron en cautiverio, pero los hermanos permanecieron libres de cautiverio, pero tenían un precio que pagar, tal vez un precio mayor que los egipcios. Tuvieron que pagar un alto precio. El precio que tuvieron que pagar fue el arrepentimiento por lo que le habían hecho a su hermano. Y lo mismo con nosotros. Tenemos que pagar el precio del arrepentimiento por lo que le hemos hecho a nuestros hermanos.
que murió en la cruz para nosotros. Ellos tuvieron que pagar un precio llamado tristeza dolorosa. Ellos tenían que ser humildes. Y finalmente, a pesar de que se burlaron arrogantemente de él en el pasado, ellos tuvieron que doblar la rodilla ante José. Ese es el precio que tuvieron que pagar. Pero recuperaron el dinero. Ahora, si miramos el mundo de hoy y nos preguntamos nosotros mismos, ¿hacia dónde vamos? Nos dirigimos a un gran reinicio, que significa que nos dirigimos a una situación en la que hay que reconstruir mejor. Eso significa que tú tienes que destruir todo lo que había sido creado para crear un nuevo sistema que se llama el gran reinicio. Y habrá una hambruna en la tierra. Y ya se está produciendo una hambruna. Ya otro faraón que no conocía a José había llegado. Y este faraón venderá a un precio diferente. Tú ves hoy, si tú quieres participar en la sociedad, tú tienes que cumplir con ciertos criterios. Tú debes tener ciertos certificados. Tal vez necesite un certificado de trabajo. Tal vez necesite un pasaporte verde para acceder al dinero. Tal vez deba cumplir con ciertas condiciones detalladas en un sistema de crédito social. Tiene que haber cumplimiento de comportamiento. Y entonces, finalmente, cuando todo se derrumbe, el único que todavía tendrá maíz es el Dios de este mundo y sus representantes. Y ellos distribuirán maíz a un precio. Y porque el gran reinicio significará que las economías se han derrumbado, también automáticamente significará que no tendrás con qué pagar. Nada con qué pagar. Y tus activos desaparecerán como arenas a través de tus dedos. Y entonces no tendrás nada. Y según las autoridades, cuando no tengas nada, tú serás feliz. Eso es interesante. Así que no tendrás nada y serás feliz. Ahora, ¿cómo vas a conseguir comida cuando tú no tienes nada? ¿Cómo van a conseguir comida si las empresas han colapsado y las corporaciones son dueñas de todo? Son dueñas de la tierra, de cultivos. Ya la han comprado, son dueños de las líneas de suministro. Ya las controlan. Son dueños de las mega tiendas. Ya los controlan. Pero si calificas en tu sistema de crédito social, quizás tú puedas comprar comida. Si cumples con la marca de la bestia, entonces tal vez tú puedas comprar comida. ¿Dónde obtendrás dinero? Bueno, ellos lo suministrarán. Ellos los llamarán renta básica universal. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde viene el dinero para la renta básica universal? Bueno, el gobierno los provee. ¿De dónde lo saca? Lo imprime y luego se lo da a los que califican. Si tú obedeces, entonces aquí tienes. Si haces lo siguiente, si tú calificas, aquí está tu ingreso básico. No les cuesta nada porque es dinero fiduciario. Cuando Faraón vendió el maíz y el dinero se acabó, sus bienes fueron tomados como pago. Y Faraón se quedó con todo. Y así las megas corporaciones serán dueñas de todo. Y ustedes no serán dueños de nada. Y no les cuesta nada. Pero en realidad les cuesta algo. A los que cumplen les cuesta algo. Es a saber, la servidumbre. La dependencia total del sistema que se llama servidumbre. Que se llama dependencia de la esclavitud.
la dependencia absoluta de un sistema para que usted permanezca con vida en esclavitud. Y el Estado entonces se convierte en el amo de esos esclavos. Pero es interesante que si tú lees la ley de los católicos romanos con respecto a la propiedad, entonces ellos afirman categóricamente que la Iglesia Católica tiene el derecho exclusivo de poseer y distribuir las propiedades. En otras palabras, el Estado solo puede manejar lo que le ha sido otorgado por una autoridad superior, a saber, la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿quién es el dueño del Estado? Según Roma, la espada del Espíritu reemplaza a la espada del Estado. Así que si volvemos a Génesis capítulo 41, verso 57 dice: y todos los países vinieron a Egipto, a José, para comprar maíz, porque se vio gran hambre en la tierra. Y los 10 hermanos de José bajaron a comprar grano en Egipto. Génesis 42, verso 3. Pero a los hermanos no le costó nada. A los egipcios sí le costó todas las cosas. El Foro Económico Mundial es un imitador de la autoridad a la que se inclinaron. Es un sistema autoritario basado en el fascismo, donde el Estado, las industrias y las economías se unieron en una unión por el bien de la gente. Y aquellos que califican no tienen un ingreso básico universal y se convierten en sirvientes. Ahora, lo gracioso es que a la humanidad le encanta la esclavitud. Nehemías 9, verso 17 dice: y no quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que hacías entre ellos, pero endureció su cerviz, y en su rebelión puso un capitán para volver a su servidumbre. Pero tú eres un Dios pronto para perdonar, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y no los desamparaste. ¿No nombraron ellos a un capitán para llevarlos de nuevo a la servidumbre? ¿Está la humanidad a punto de nombrar un capitán que los lleve de nuevo a la esclavitud? Si la hambruna se vuelve grande, si las circunstancias se vuelven difíciles, ¿no es mejor ir por un ingreso básico universal y volver a la servidumbre? Así que nombremos un capitán. Tal vez podamos nombrar al hombre que es jefe de Estado y también cabeza de una iglesia. Quizás si tiene un manto blanco, entonces lo consideraremos el manto de justicia y lo seguiremos. La Biblia lo llama el hombre de pecado. Gálatas 4:9. Esto es el Nuevo Testamento y dice: mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, sois conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis a los débiles y miserables elementos a los cuales deseáis volver a ser servidumbres? Necesitamos tener colirios para ver lo que está pasando en este mundo. Esdras 9:8. Y ahora por un poco de tiempo se ha mostrado gracia de parte de nuestro Dios para dejarnos un remanente que escape y para darnos un clavo en el lugar santo, para que nuestro Dios alumbre nuestros ojos y nos dé un poco de reanimación en nuestra servidumbre. El pueblo de Dios no debe volver a Egipto. El pueblo de Dios debe aferrarse a las promesas de la Biblia y pedirle a Dios que nos libere de la esclavitud. Pedirle a Dios que nos sostenga en la esclavitud. Tenemos la opción de ir al amo de este mundo y pedir alivio de la esclavitud, o podemos ir al Dios del cielo y pedirles que nos libere de la esclavitud. Dios dice: yo soy dueño de todo. Y básicamente ustedes no son nada. Satanás dice: yo soy dueño de todo. Y ustedes no son nada y deben estar contentos.
A los ojos de los inconversos, los dos sistemas parecen iguales. El sistema terrenal dice, yo tengo un conjunto de leyes y quiero que ustedes reconozcan mi autoridad, y si ustedes no lo hacen, los mataré. El celestial dice, yo tengo un conjunto de leyes y si ustedes no se ajustan al conjunto de leyes, ustedes morirán. Y te haces la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debo elegir uno sobre el otro? Si elijo la esclavitud de Egipto, al menos obtengo el ingreso básico universal y puedo vivir. El otro dice que tengo que aceptarlo por fe. ¿Por qué elegirlo? Si no es tan tangible en este momento. Pero el otro es como si fuera un ingreso básico universal. Todo lo que tengo que hacer es cumplir con la marca de la bestia. Bueno, hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Si estás en la esclavitud de Egipto, no eres nada y nunca serás dueños de nada y estarás en la esclavitud para siempre. También estarás en la esclavitud de las consecuencias para siempre. Así que tenemos que mirar los caracteres de los dos gobernantes. ¿Cuál es el carácter del que está en la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Dios del universo, la máxima autoridad en los cielos, se humilló a sí mismo para tomar la forma de un hombre y morir la muerte que yo merezco. Y si miro a la cruz, puedo elegir la libertad o puedo elegir la prisión. Esa es mi elección. Apocalipsis 3:18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Compara los dos caracteres de los gobernantes. ¿Tú quieres al rey del norte? ¿El rey terrenal? ¿O quieres al verdadero rey del norte, cuyo trono está en el norte, es a saber, Dios mismo? Esdras 9:9. Porque éramos siervos. Sin embargo, nuestro Dios no nos ha desamparado en nuestra servidumbre, sino que ha extendido su misericordia hacia nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, para darnos vida, para restaurar la casa de nuestro Dios y para reparar sus desolaciones y para darnos un muro en Judá y en Jerusalén. Necesitamos un muro. Y el muro es la ley de Dios. ¿Es la ley de Dios servidumbre? ¿O es la ley de la libertad? Cada uno debe decidir por sí mismo. Romanos 8:15. No hemos recibido de nuevo el espíritu de servidumbre para temer, pero hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Bueno, quiero que pienses en esto. Tú no eres un sirviente, tú eres adoptado. Oigamos este verso. Romanos 8:21, porque también la criatura misma será librada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que cuando tú eres liberado de la esclavitud del pecado, entonces tú tienes una libertad gloriosa para volver a estar en armonía con la ley de Dios. Ahora, hay una alegoría en la Biblia, en Gálatas. Pablo habla de esta alegoría, capítulo 4, verso 21. Díganme ustedes que desean estar bajo la ley. Cuando él dice bajo la ley, él no elimina la ley, como dicen muchos predicadores. Solo pongan la palabra en su mente los que están bajo la condenación de la ley. ¿Tú no oyes la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre.
Mas el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre fue por la promesa. Las cuales cosas son una alegoría, porque estos son los dos pactos, la del monte Sinaí, que engendra para servidumbre, la cual es Agar, porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual y está en servidumbre con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate, estéril, que no da luz, porrumpe y llora la que no está de parto, porque muchos más hijos tiene la desolada que la que tiene marido. Ahora bien, nosotros somos hermanos. Esto es muy importante. Somos hermanos, como Isaac. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Aún así es ahora. Siempre tendremos el conflicto entre los que eligen el camino de Dios y los que eligen el camino de los hombres. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eres libre de la condenación de la ley, no estás libre de guardarla. Esto tiene que ser tu mentalidad. Pero si se convierte en tu forma de pensar, si tu mente se vuelve igual a la de Cristo, entonces la ley no es solo la ley de Cristo, sino que se convierte en tu ley. Y tú amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Él te ha libertado. Gálatas 5, verso 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. Firmes en esta libertad. No la dejes ir. Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es increíble. Ahora, eso se pone muy interesante, porque hemos estado comparando los dos caracteres. Dios dice que es dueño de todo, y que tú tienes el acceso al reino de Dios si eres obediente a sus preceptos. Satanás dice que es dueño de todo, y que tú tienes capacidad para vivir en su reino si te sometes a sus preceptos, que son contrarios a los preceptos de Dios a propósito. Romanos capítulo 6, verso 5. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no sirvamos al pecado. Eso es transgresión de la ley. Porque el que está muerto está libre del pecado. En otras palabras, el viejo hombre debe morir. Es un requisito previo que Dios pide. Y entonces eres resucitado en una nueva vida, lo cual está en armonía con Dios, y te conviertes en heredero. Ahora, eso es muy importante. Si leemos el verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Así que Dios requiere santidad. Líbrate del pecado. Y luego el verso 15 se vuelve aún más interesante. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. Así que la ley no se ha ido. Tienes que guardar la ley. ¿No sabéis que a quien os dais siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte
o de la obediencia para justicia. Tienes que elegir a tu maestro. Pero gracias a Dios, que erais siervos del pecado, pero habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina que os ha sido entregada. Así pues, libertados del pecado, os convertisteis en siervos de la justicia. Ahora, ¿ustedes recuerdan que justo al comienzo del sermón dije que la versión King James no usa la palabra esclavo? Utiliza la palabra servidumbre. Nunca esclavo. Si tú lees las traducciones modernas, todos estos versos donde dice servidumbre se reemplazan con la palabra esclavo. Así pues, libertados del pecado, os convertisteis en siervos de la justicia. Pero en las nuevas traducciones, por ejemplo, la NIV dice que tú te conviertes en un esclavo de la justicia. Eso no puede ser correcto. La King James, en mi opinión, lo ha traducido absolutamente correctamente bien. Porque el esclavo no tiene libre albedrío y Dios nunca quita tu libre albedrío. La única adoración que Dios acepta es una adoración basada en nuestra libertad de elección, por la cual Él estuvo dispuesto a morir. Pero Satanás logra torcerla para que incluso te conviertas en un esclavo de la justicia. No, tú te conviertes en un siervo dispuesto a servir a la justicia. Nunca otra cosa. Hablo como hombre a causa de la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la servidumbre de la inmundicia y de la iniquidad para la iniquidad, así también ahora dad vuestros miembros al servicio de la justicia para la santidad. Y Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Necesito una justicia superior. Necesito la justicia de Cristo. ¿Qué pasa cuando acepto este gran regalo? Cuando acepto este regalo gratis, cuando compro este maíz, me devuelven mi dinero. No me cuesta nada. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que cuando oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Tú te conviertes en un hijo de Dios. Ahora quiero que interiorice Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Echa fuera a la mujer esclava y a su hijo. Ellos no serán herederos aquí. Aquí dice, cuando aceptas esta libertad, tú te conviertes en heredero, porque tú eres hijo, y te conviertes en coheredero con Cristo. Deja que eso pase por tu mente y pregúntate tú mismo cuál es el carácter de esta ley. Satanás dice, tú no tendrás nada y serás feliz. Dios dice que tú eres hijo y por lo tanto tú eres un heredero. Y un heredero es dueño de todo lo que tiene el Padre, porque Él lo hereda. Y es por eso que en Mateo 25, verso 34, cuando Jesús habla de este tema, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A qué clase de Dios tú quieres servir? Cuando lleguemos al cielo un día, no entraremos como esclavos de la ley,
Como Satanás acusó a Dios y acusó a los ángeles de ser esclavos, tú entrarás como un heredero. Eso significa que sentirás que es tu propiedad. Pero la condición es que no puedes tener un carácter egoísta. ¿Cuál será nuestra elección en el tiempo en el que estamos viviendo? Por un pequeño tiempo tú recibirás una renta universal y no tendrás más derecho que ser esclavo, porque Babilonia contiene y hace esclavo a los hombres. O serás libre y servir junto con Dios en un reino que le pertenece a Cristo y a ustedes porque son coherederos con Cristo. Esa es nuestra elección. Que Dios nos dé el valor para resistir el tiempo de angustia que se avecina y para pedirle a Dios que nos dé la fuerza para sobrevivir. Y si es necesario, Él hará llover maná del cielo para alimentar a su rebaño. Que seamos hallados fieles. Oremos. Oh Padre Celestial, vamos rumbo a una calamidad. Pero te estamos aceptando y estamos aceptando este gran don de salvación. Si compramos el maíz sin precio, somos hijos e hijas de Dios. Y seguramente nuestro Padre no nos dejará desamparados en el tiempo que viene. Gracias por las promesas de que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros. Nos apropiamos de ellas y no vendamos, Padre, nuestras almas y sigamos a un capitán de regreso a la esclavitud. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.